problemas de manera increíble, lastimosamente no publican. Y uno es Río de Janeiro. Río de Janeiro lleva, porque lo has citado tú, a las chabolas, a los favelas, comisarías de policía y centros de salud que son de mejor calidad de los que yo he visto en Suecia. Y el segundo ejemplo que se está destacando es Curitiba. Así que si alguien quiere aprender de cómo resolver problemas en la práctica, en entornos urbanos empobrecidos, Sao Paulo y Curitiba. Y para terminar lo que acabas de citar, la mayor cooperativa de Brasil, que son más de 100.000 médicos, 120.000 médicos, que cubren a millones, 12, 13 millones de habitantes de Brasil, y es una cooperativa de especialistas, ha descubierto que son peligrosos. Lo que dije yo antes, de que son peligrosos. Y están promocionando la atención primaria de salud típica con un salario que se está discutiendo al médico, pero también hay enfermeras, del orden de 25.000 reales, que es mucho dinero. Y para terminar, yo no podría énfasis en la enfermera me parece demasiado especializada. Yo bajaría más. Los administrativos pueden hacer milagros, los agentes comunitarios son increíbles, los auxiliares. La enfermera es ya un personal muy, muy sofisticado, pero en fin. Perdón por haber hablado tanto. No, muy puntualmente, para nosotros en el modelo, los agentes comunitarios de salud son el primer escalón de la cadena sanitaria. Hombres y mujeres, algunos con 25 años de experiencia como agentes comunitarios de salud, que en el caso de Guatemala, en el caso de Bolivia, son eso, ¿no? Ya sea que luego vayan a ser formalizados o que permanezcan con un trabajo voluntario, eso es muy distinto en cada país, pero para que se den una idea, en el caso de Perú estoy hablando de 16.000 personas, con una fidelización importante, muy larga en ese sentido. Sí, a ver, una pregunta para la mesa. La mesa es la salud en el post-2015, cobertura universal. Entonces hemos conocido la experiencia de atención integral influyente, la implicación de Médicos Mundi, la implicación de la OPS. A mí me gustaría preguntar qué papel juega la Organización Mundial de la Salud, qué opina la mesa de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, está en Ginebra. En un edificio muy grande. Yo creo que todo el mundo tiene que pensar muy bien cuando escoge aliados. Nosotros, lo que quiero decir es muy claro, hemos encontrado que podemos estar, bueno, desde luego que los ministerios de salud son nuestros aliados, a veces más difíciles, a veces más fáciles, ahí hay que tener muchísima paciencia, tratamos de hacer buenos matrimonios, a veces decimos, ya lo voy a decir, no importa, o sea, con Marcela Velaje que trabajamos allí decimos, todos los días llegamos y hacemos un voto de confianza en nuestra relación con el Estado. Al final del día nuestro voto de confianza a veces se murió y tenemos que renovar. Pero no, tenemos muy claro que tenemos que trabajar con los Estados porque ellos son los depositarios de lo que hay que hacer y la transferencia de competencias y cosas. En primer lugar, nosotros tenemos convenios con la Organización Panamericana de la Salud, lo digo claramente. Tenemos convenios con el convenio Hipólito Unanue, el convenio andino de salud. Tenemos alianzas con otros espacios regionales. Esos son nuestros espacios. Tenemos espacios también de interlocución, Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ProSalud, pero esos son nuestros espacios. Son los que hemos identificado en el marco de un análisis de incidencia público-política sobre con quién hay que establecer alianzas y con quién, por lo menos por ahora, no creemos necesario establecer ese vínculo y es lo que prefiero decir. Brevísimamente, OMS es un actor internacional esencial, si no existiera lo habría que inventar.
Dentro de eso, pues OMS, como todo sistema de Naciones Unidas, es una organización de estados, son los estados sus miembros. Y los estados, hay estados que mandan más que otros, y dentro de los estados hay distintas perspectivas, por lo cual los documentos de la OMS raramente satisfacen a aquellos que nos gustaría una implicación mayor. Pero dicho esto, se manejan para aquellas cosas que dice que sean importantes normalmente. Nunca responderán a las cosas que nos gustaría que dijeran, porque es evidente, hay estados que están en contra de ciertas cosas, y que, por ejemplo, clásicamente favorecen políticas de privatización de los servicios y demás. Luego también la OMS ha perdido fondos y en gran medida hoy está gestionada por donaciones distintas a los que son las cuotas de los miembros. Y en gran medida en relación con los servicios de salud, quien lidera muchos campos pues son organizaciones como el Banco Mundial. En definitiva, el cuadro que se plantea a nivel mundial yo creo que es bueno que exista, si no existiera la tendríamos que inventar, pero tiene los condicionantes que conocemos en el mundo de hoy. No sé qué más puedo decir, que las cosas, vamos, en el espacio breve que uno asume. Dicho esto, quiere decir que he intervenido durante varios años en sus asambleas, en la delegación española, que reconozco los mecanismos que influyen en ello, en fin, este tipo de cosas, pero esto daría para otra conferencia diferente. Ahí tenemos otra pregunta, sí, al fondo, ¿no? Sí, hola, buenos días. En principio quería felicitar a Medicus Mundi por los 50 años y por celebrarlo de esta forma, ¿no? Iluminándonos a los que no somos expertos en la materia sanitaria, pero intentamos trabajar en cooperación al desarrollo, en este caso desde una institución local. Y yo tenía una pregunta para don Fernando Carbone, que era ¿cómo ven desde fuera ese proceso que se está dando en España desde hace 2 años para acá de una forma bastante fuerte, utilizando los conceptos que ustedes, la terminología que han utilizado, desde la universalización hacia la focalización? ¿Cómo lo ven desde fuera? ¿Cómo nos ven lo que está pasando? ¿Todavía tengo que ser correctamente político o ya? Ahí paramos el vídeo. Ah, entonces ahora sí. Miren, dicen que cuando el que iba en la cofa del Titanic vio el iceberg y avisó, en realidad el primer oficial Lynn Towers se equivocó, porque en vez de lo que debió hacer es seguir de frente, investir el iceberg y no ir de costado con lo que pasó, y ya saben cuál fue el resultado. Por lo tanto, lo que yo digo es que en crisis de ese momento, hay crisis como las que se pueden estar pasando en un momento determinado, hay que actuar sin pausa pero sin prisa y con mucha tranquilidad, pensando lo que ha costado construir algunas cosas, lo fácil que podría ser acabarlas, destruirlas, y luego lo difícil que podría ser recuperarlas. Yo les he presentado una lámina de lecciones aprendidas. Lo que Latinoamérica tiene en este momento es un montón de lecciones aprendidas que nos indican, en nuestro caso particular, que hemos intentado durante muchos años: focalización, segmentación, privatización de gestión, y no ha funcionado. Y que todos nos estamos volviendo a la universalización de la protección y la seguridad social, y en ese marco del derecho a la salud. Y lo digo con mucho respeto, pero simplemente es nuestra experiencia y ahí están las evidencias. Por lo tanto, yo creo que en el siglo XXI, más que nunca, hay que actuar desde las evidencias. Vuelvo a decir, sin pausa pero sin prisa, con tranquilidad. El que da siempre recibe más, ¿no? Yo creo que España nos ha dado mucho y lo agradecemos. Y si parte de lo que nos ha dado nos ha permitido, en el marco de lecciones aprendidas, desarrollar alternativas humanamente buenas, costo-beneficio posibles, estamos más que dispuestos a compartirlos. O sea, que esa colaboración sur-sur, sur-norte, norte-sur,
se enriquezca, pero sería un poco paradójico que, habiéndonos ayudado a ustedes a ir por el camino de la universalización, con el bien que eso está haciendo a nuestros países, yo creo que nos sentiríamos un poco apenados, porque, no lo sé, porque lo que ustedes han avanzado, yo les quiero ser sincero, en Antigua, en Guatemala, en 2003, cuando estuvimos ahí reunidos todos los ministros de Iberoamérica y acuñamos esa frase de que si nuestros problemas son similares, las soluciones no pueden ser tan diferentes, el proceso que en ese momento España ya tenía de 28 años de proceso de cambio, y que yo creo que hay que decirlo con nombre propio, que con la doctora Ana Pastor se profundizó en ciertos aspectos y que fue interesante. A algunos de los países que estábamos en ese rumbo, como Brasil, que ya llevaba en ese momento casi 30 años, no, un poquito menos, 25 años de proceso, a Costa Rica, que también estaba profundizando, a Uruguay, lo que fuera, y algunos que queríamos iniciar, nos llamó la atención, algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que les podría decir, ¿no? Ahí están nuestras lecciones aprendidas, ahí están nuestros errores, lo que no ha funcionado, lo que está funcionando, lo que estamos tratando de hacer. Si les vale, ahí está. Si les es útil, ahí está. Y dispuestos solidariamente a ponerlo a disposición de ustedes. Hacer un pequeño comentario. Cuando un país avanzado y desarrollado como España retrocede en sus sistemas de protección social, en su cobertura universal, está mandando un mal mensaje al resto del mundo. Yo llevo 30 años trabajando en la cooperación desde el campo de los servicios sociales, lo cual permite dar una perspectiva donde la salud es fundamental, pero dentro la salud es fundamental, pero dentro de la protección social, y la protección social como parte de lo que es esencial del pacto social. Es decir, eso que nos hace, como decía Aristóteles, que somos en el fondo animales políticos. ¿Qué es lo que nos vincula con la polis? ¿Qué es lo que es la base del pacto? Precisamente eso. El que nosotros soportamos, y la polis aporta, digamos, la protección a los ciudadanos, le da categoría, le da sentido y le da seriedad. Yo solamente les sugeriría, si pueden conseguirse el informe de salud de Sudamérica hecho por el ISAGS, el Instituto Sudamericano de Gestión en Salud, con el doctor Oscar Feo y con otras personas. De gobierno. Hay uno, sí, claro. Gobierno, sí, no gestión. Sí. Lean ustedes, porque recoge las políticas que distintos organismos financieros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, señalaron en una época tan lejana como la de los 90. Y a su vez las pone en contraste con lo que hoy se dice y lo que eso significa para nuestros servicios. Si con David Tejada Rivero sentimos la urgencia, y cuando la doctora Rodríguez en San Salvador se enteró de esto, dijo, ya, ¿cuándo? ¿Dónde? Llamo a David, mañana, la próxima semana. No, doctora ministra, por un ratito, estamos tomando aire, está en tensiones. Lo que nosotros queríamos es que sentimos que esto está en un fenómeno de ebullición, y conforme vamos avanzando, pues ya, imagínense, la resistencia se va poniendo más complicada. Pero si entre todos empujamos, probablemente sí podamos. Si lo hacemos solos individualmente, estamos seguros que no vamos a poder. Y cuando digo entre todos, eso incluye España, ¿eh? Nosotros pensamos en España también para este tema. Bueno, gracias. ¿Alguna aportación más? ¿O pregunta? Yo quería hacer una pregunta a mis colegas. Pero cuando hablamos de universalización del derecho a la salud, al final de cuentas estamos hablando de equidad o de inequidad. La pregunta que hago es que, bueno, yo creo que
cuando hablamos de inequidades, en realidad a todos nos viene un umbral mínimo de algo, lo mínimo, pero nunca tenemos ese tope. Entonces la pregunta que les hago a los colegas de la mesa es, entendiendo la universalidad como una distribución o la posible distribución más justa de una desigualdad dentro de una sociedad, ¿creéis que es posible poner un umbral máximo para que ese grupo social del que hablabas, ese pequeño grupo social que tiene acceso a todo, pues no exista, no esté más arriba? Es decir, que haya una redistribución justa de ese derecho a la salud y que haya, para que haya una redistribución, haya un mínimo y un máximo. Es un tema complejo. Lo que planteas no tiene respuesta fácil. Una de las cosas que proyectaba era este famoso cubo de la OMS, en el que de un lado se ve población cubierta, porcentaje de servicios cubiertos, porcentaje de financiación cubierta. Nos parece el cubo es sencillo, lo más fácil del cubo es la parte de población. Realmente hoy en América Latina, por ejemplo, la mayor parte de los países se puede decir que tienen cobertura universal de salud de su población. Ojo, de jure, de derecho, en el papel, en la Constitución, otra cosa es luego. Si entramos en otra de las dimensiones es, ¿qué cubrimos a la gente? Esto nos mete en un terreno totalmente enfangado de las prioridades. Las prioridades. ¿A quién y qué? Entonces, a mí lo que me parece importante, y era el planteamiento más, digamos, de fondo de mi, es, pongamos, ningún país es verdaderamente totalmente igualitario. El país que pasa, de los países desarrollados, que pasa por estar en la frontera de este es, por ejemplo, Canadá, un país que prohíbe los seguros sanitarios privados. Cuando esto se analiza críticamente, los que dicen, bueno, los canadienses se lo pueden permitir porque sus ricos nada más que tienen que cruzar la frontera y entonces no protestan porque les prohíban estas cosas. Entonces, aquí entramos en delicados equilibrios sociales en los cuales, bueno, viendo nuestro propio país, pero una situación como la de nuestro propio país me parece, en fin, o la de los... me parece un horizonte deseable, se avanza paso a paso, es imposible determinar en estos momentos qué pueden recibir unos y otros, qué atenta o no atenta a la equidad. Esto nos lleva a unos debates muy importantes acerca de cuál es el contenido de los servicios y en qué escenarios y por dónde se empieza. Y no me parece mal empezar por algo muy básico, atención primaria para todos, que todos los subsistemas de salud tengan atención primaria, por ejemplo, ya está bien. El primer paso, luego hay más. Sergio, Así. sobre este punto que es claro, yo quiero decir una cosa, solo una. Que a quien defina eso, se lo aplique a sí mismo. O a su madre. Que fue la discusión que yo tuve en el Banco Mundial en el año 90 cuando definían los paquetes. ¿Este paquete te lo aplicarías tú y a tu madre? Un poco insulto. Sí, muy bien. Menos mal que yo me hablo de paquetes. Paquete básico, paquete especial, paquete Esto muy bien, mínimo. pero ¿te lo aplicarías tú y a tu madre? Claro, el tema Porque es... siempre es para otros. Esto siempre es para otros. Así es. Sí, exacto. Eso es, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Yo lo que quiero decir sobre esto es algo muy importante, que nos ha costado mucho, por eso les digo que cuando hubo la declaración de la señora ministra ahí, todo el mundo, y lo repitió 3 días después delante de todos los directores regionales. Yo no sé si es una declaración política, yo tengo mucho aprecio por la doctora de Javich, pudimos trabajar juntos y esa lámina que me se presentó de financiamiento la construimos con ella hace 12 años, así que en fin, cosas curiosas. Pero lo que es importante, y le estábamos repitiendo a la ministra durante 1 año y medio, es el proceso es escalonado, nadie puede decir que se hace de la noche a la mañana, hay que dar pasos intermedios, pero hay que plantear el horizonte utópico al que vamos, porque si no lo planteas, el horizonte intermedio parece el final,
Y justamente todo el mundo empieza a levantarse y a protestar porque eso es insuficiente. Y tienen razón. Pero si tú dices, sin ningún temor, la universalización de la protección y la seguridad social, y en el marco de la misma, del derecho a la salud, y en el marco de la misma, del acceso y la cobertura, te entienden que si por ahora estás dando el paso A o el paso 1, que todavía es insuficiente, bueno, pues entienden que ese es el horizonte utópico. Vean los años que llevan trabajando Brasil, Costa Rica, ustedes mismos como España, ¿verdad? Pero hay un horizonte utópico, y esas utopías son las que dan esperanza, dan tranquilidad y no generan malestar social. Como quizás con las protestas de indignados que ahora ya se acallaron tuvieron ustedes, como quizás en Brasil, a pesar de toda su situación, hubo recientemente hablando de que antes que fútbol, educación y salud, ¿no? Esas protestas. Es que esos horizontes, y evidentemente plantear de una manera escalonada cómo vamos a ir llegando e ir cumpliendo etapas y pasos, son importantes. Porque si no lo planteas, por miedo a comprometerte, yo le decíamos a la viceministra, no se preocupe, comprométese, porque al fin y al cabo usted no lo va a tener que hacer, porque no se va a quedar. Eso le va a tocar a varios ministros, entonces, pero no hay que tener miedo en plantear esos horizontes, porque esos horizontes jalan y hacen a la gente creer que va a haber un cambio. Si no los planteas y pones, con David Tejada lo decíamos, si no lo haces así, te pones un tema muy chato y dejas que sean otros los que planteen la agenda política. Ahí mancaste, ahí ya fuiste, ¿no? Entonces, eso es importante, las dos cosas. Muchas gracias, Fernando, José Manuel. Bueno, yo creo que podemos, ¿os parece? Clausuramos la mesa. Y el evento lo va a clausurar alguien más, ¿no? Así. Entonces, bueno, pues agradecer las presentaciones y sobre todo la discusión y a todos ustedes. Yo creo que hemos pasado bien por el derecho a la salud, por la justicia social, por el enfoque desde la fragmentación y quizás la institucionalización de la inequidad o de la injusticia a un horizonte quizás más alentador a partir de ahora, pero recortando también cuestiones del pasado de Alma Ata. Yo creo que para el futuro, y esto es un reto para más allá del 2015, el tema de la cobertura universal como único objetivo todavía queda ahí. Parece que el discurso ha ido llevando el discurso a la lógica, ¿no? de lo que decía, o sea, no del derecho para todos como motor de desarrollo, pero el problema es ahora cómo vamos a articular esto en indicadores, en objetivos y en cuestiones medibles para todos a partir del 2015 en la agenda de desarrollo sostenible. Bueno, lo dejo aquí, pasamos a la clausura y muchas gracias a todos por...